a nuestra casa para tener esta conferencia que vamos a dar 4 instituciones de prestadores de salud. Están presentes el doctor Gil y el doctor Posada por la Asociación de Anestesiología, el doctor Romero, Santiago Romero por el Colegio Médico Gremial del Chaco, el doctor Frangioli por la Asociación de Clínicas y Sanatorios, y el doctor Andrés López por el Círculo Médico de Resistencia, que forma parte de la Federación Médica del Chaco. Es la intención nuestra poner en conocimiento de la opinión pública a través de ustedes la gravísima situación que está atravesando el sector salud, no solo en el Chaco, sino en prácticamente todo el país. Durante estos últimos meses, ustedes han visto las expresiones de distintos prestadores de salud del país, algunos anunciando el cobro de un copago y los grandes sanatorios de Buenos Aires, del italiano, británico, alemán, etcétera, etcétera, también con gravísimas dificultades de algunas prepagas de gran influencia en el país, como OSDE, por ejemplo, Free Medical, también con graves dificultades de financiamiento. Esto repercute entonces sobre el sector prestador, que ha sido tradicionalmente la variable de ajuste cuando hay escasez de financiamiento. O sea, se privilegian cualquier otra cosa antes que los aranceles de los prestadores de todo tipo. El sector salud en el Chaco es un sector que emplea dentro del sector privado seguramente el más grande empleador, entre clínicas, sanatorios, médicos, psicólogos, bioquímicos, odontólogos, etcétera, etcétera. Son miles y miles de puestos de trabajo que están hoy en riesgo por la penosa situación económica en la que nos encontramos. El motivo de esta conferencia de prensa es esencialmente los pagos de la obra social provincial, del INSEP. Tengan en cuenta ustedes que el INSEP es una obra social tan hegemónica, con casi 300.000 afiliados, que es prácticamente un tercio de la población del Chaco, y que tiene para nosotros un carácter salarial. Cuando el INSEP no paga, todos los prestadores reunidos aquí y los que no están reunidos aquí también, tenemos gravísimas dificultades para afrontar las obligaciones que tiene cada uno en su rubro. Esto potenciado por una inflación absolutamente descontrolada, que se traduce en un aumento extraordinario de insumos, de medicamentos, de salarios, etcétera, que no nos permiten a nosotros cumplir con las más mínimas obligaciones que tenemos por delante. Por ejemplo, pagar salarios en tiempo y forma. El INSEP este mes ha decidido, no sabemos por qué causa, pagar un 50%, que lo concretó recién en el día de ayer, con cheques postdatados, que son a X cantidad de días, que se descuentan en el Banco del Chaco, y al descontarse en el Banco del Chaco ellos se tienen que hacer cargo de los intereses y a nosotros nos pagan en el momento. Este pago ha sido solo del 50% de la facturación, con lo cual recibimos el cheque el día 14, el 15, el día 14. Esos cheques llevan por lo menos 48 horas para poderlos acreditar, que el banco nos autorice el desembolso de ese dinero, con lo cual recién mañana estaríamos pagando ese 50%, y falta el otro 50% que se supone que nos pagarían la semana que viene según lo que han expresado las autoridades del INSEP. Esta situación nos obliga a nosotros a tomar medidas extraordinarias que son fruto exclusivo y de la responsabilidad de la falta de pago en tiempo y forma, y encima de aranceles que hoy no cubren los costos. ¿Cuáles son estas medidas extraordinarias, doctor? Ahora le voy a pasar al doctor Frangioli para que las enuncie. Pero nosotros estamos convencidos de que nosotros necesitamos primero una recomposición arancelaria urgente, porque estos aranceles no están cubriendo los costos. Todo el sector salud está en este momento en una situación de quebranto,
sobre todo los que tienen salarios que pagar, insumos que pagar, etcétera, etcétera, insumos que están relacionados con el dólar, e incluso también la falta de algunos insumos y de algunos medicamentos esenciales para poder prestar. Esto tenemos que advertírselo, se lo han advertido infinidades de asociaciones de prestadores de todo el país, al gobierno nacional, nosotros en este caso al gobierno provincial. El doctor Frangioli va a seguir con la conferencia. Bueno, en principio quiero contarles que nosotros hemos tomado la decisión de no cortarle los servicios al INSEP. Creemos que es una medida extrema y vamos a intentar todas las formas posibles de evitarla. Nuestro inconveniente es cómo llegar a los insumos y al medicamento con el que tenemos que trabajar todos los días con los internados de la obra social. Entonces estamos estudiando una medida que la vamos a trabajar durante la tarde, de posiblemente desde el día de mañana realizar la receta de insumos y medicamentos en pacientes internados para que el INSEP provea estos medicamentos hasta tanto nosotros podamos hacernos el recurso que nos permita comprar o hacer stock de medicamentos para brindarle el servicio. ¿Por qué esta medida? La medida está dada porque nosotros no podemos entrar en una cadena de pago de medicamentos. Se ha cortado la cadena de pago de insumos y medicamentos en la salud. Antes nosotros cobrábamos a 30 o 60 días, entonces las prestaciones que ahora estamos cobrando, las internaciones partes de agosto y parte de septiembre, que sería lo que tendrían que pagar en su totalidad, nosotros comprábamos medicamentos en la fecha de la prestación de la internación, dilatábamos el pago hasta esta fecha y con el pago del INSEP cubríamos el valor de ese medicamento que le entregamos al paciente, se lo colocamos realmente, se lo dispensamos al paciente allá por el mes de agosto y septiembre. Al cortarse la cadena, en agosto y septiembre tuvimos que comprar medicamentos con dinero que íbamos ganando atrás. Y como los recursos eran tan escasos y como los aranceles son tan bajos, no pudimos hacerlo. Entonces hoy nos encontramos que con este 50 tenemos que pagar el 50% de los salarios para que los trabajadores de alguna manera puedan seguir acompañándonos en la atención, y trataremos de dilatar la compra de medicamentos hasta que ingrese el otro 50%, que es lo que esperamos para la semana que viene al INSEP. Sabemos que es una medida que va a provocar algún grado de enojo en los familiares, los que tendrán que ir a buscar el medicamento, pero es un aporte que estamos haciendo para no cometer, digamos, con dureza la situación de cortar los servicios al INSEP. Esto es lo que hemos tratado de hacer. Hemos abierto todos los canales para encontrarnos con las autoridades. Estuvimos hablando hasta hace minutos con las autoridades del INSEP. Hemos pedido, incluso le hemos mandado mensaje para hablar con el gobernador de la provincia, que no tuvimos respuesta. Hemos pedido también conectarnos con las autoridades del nuevo gobierno, porque a la gravedad de noviembre se nos aplica ahora que en poco tiempo, en diciembre, hay nuevas autoridades, se dilata mucho más, como todo movida del nuevo gobierno ocurre, y nosotros nos vamos a encontrar que el próximo mes vamos a tener todo el remanente de esta situación más la nueva situación que provoca el cambio de gobierno. Así que mientras la vida continúa y nosotros estamos recibiendo hoy un incremento de los sueldos del personal por las paritarias, que se lo merecen, son trabajadores que le dedican mucho al dolor, a la enfermedad,
pero nos representa, por ejemplo, para el mes de diciembre y enero, aumentar 65 mil pesos por trabajador. Imagínense usted el volumen de dinero que nosotros tenemos que empezar a pensar cómo hacer cuando un establecimiento tiene 200, 100, 200, 250, 230 trabajadores, porque nuestras empresas son de alta demanda de mano de obra. Nosotros no podemos trabajar con 2 computadores. Entonces, es una situación grave para nosotros, por eso decimos que estamos en estado de caos, que estamos en estado de asamblea permanente. No cerramos la puerta a ninguna situación que se pueda dar. Queremos seguir conversando con todos. Tampoco es una situación contra el gobierno ni contra el INSEP y mucho menos contra los afiliados de la obra social que durante muchísimos años nos han elegido. Lo grave de esto es que se instala este problema conjuntamente con un hospital que está viviendo la misma situación, que suspendió la cirugía, que no tiene insumos, que está postergando, que no atiende obras sociales por la misma situación que estamos nosotros no atendiendo. Así que este fue el motivo por el cual los convocamos. No sé si Santiago. Son unas cositas más. Reafirmamos todo lo que San Juan Carlos que dijo el doctor Frangioli. No es por capricho ni por traer nada contra el INSEP ni contra el gobierno, simplemente porque no podemos financiarlo. Y bueno, yo lo que quiero es hablar al afiliado, hablar a la población, que se den cuenta del peligro de colapso que en este momento tiene la salud, no solo por la medicina privada, sino por la misma medicina pública. La misma medicina pública en la cual los mismos hospitales de este gobierno están suspendiendo cirugía y están diciendo que no pueden atender a la población por falta de insumos, por falta de antibióticos, por falta de suero o por falta de mantenimiento de la aparatología que tienen. Yo le quiero hablar al afiliado del INSEP, que son los verdaderos dueños de la obra social, que intercedan ante el directorio, porque hasta ahora no tuvimos ninguna comunicación oficial por parte del directorio, por parte del ministro de Economía o por parte del gobierno. Sí hemos tenido algunas charlas extraoficiales, en algunos casos, no quiero decir apriete, pero cuestiones que no tienen nada que ver con lo que estamos tratando. Nadie se pone a la cabeza, nosotros no sabemos ciertamente si vamos a poder cobrar el 50%. Nadie en este momento oficialmente nos dice por qué el atraso de los pagos y por qué la modalidad del tipo de pagos. O sea, extraoficialmente nosotros sabemos que podríamos cobrar la semana que viene, pero también extraoficialmente u oficialmente sabíamos que íbamos a cobrar el 10 y fíjense que cobramos el 14. Entonces yo les pido al afiliado, que son los verdaderos dueños de la obra social, que intercedan ante el directorio, porque nosotros en principio no queremos cortar, queremos seguir apostando la vía, no queremos llegar al colapso. Imagínense si las entidades privadas cortan el servicio a la obra social estatal. Entramos en un colapso total. Los hospitales nos están diciendo que no pueden atender por falta de insumos. Entonces tampoco nosotros que queremos tomar una medida extrema, y la medida que tomamos no es ni de capricho, simplemente porque no podemos. Y a los gobernantes que se van y a los gobernantes que vienen les decimos una cosa: el sector salud genera empleo directo para 4.000 personas en blanco, e indirectos a 15.000 personas. Porque del sector salud vive la lavandería, vive el sector comida, vive las droguerías, vive las farmacias. Entonces lo que queremos ante los nuevos funcionarios que vienen, queremos funcionarios que estén con nosotros, que conozcan. No queremos más funcionarios de sillas, no queremos más funcionarios que manejen desde un escritorio y que vean las estadísticas, porque hoy en día no existe, si bien existen las estadísticas de desnutrición infantil, hoy tenemos pacientes que se mueren de hambre, y queremos que cada sector se haga cargo de todo esto.
nosotros en lo que nos corresponde, nos vamos a hacer cargo de lo que nos corresponde del sector privado. Vamos a vuelvo a repetir lo que dijo el doctor Frayer, no tenemos intenciones de cortar, no queremos llevar esto a una situación límite, pero también quiero que entienda que el sector privado se está desfinanciando y apostamos tanto a los que se van como a los que vienen a tener una solución, porque vemos un futuro tanto en el aumento descontrolado de insumos como en el aumento de las paritarias. Vemos en el sector salud, no solo privado sino también estatal, un futuro muy negro. Muchas gracias. Nosotros, de parte de la Asociación de Anestesia, acompañamos todas las manifestaciones de las otras entidades, porque la vivimos de adentro. Nosotros, nuestro ámbito de trabajo es fundamentalmente los sanatorios y los hospitales que, reiterando lo que dice el doctor, están pasando por una muy mala situación. Y a nosotros directamente también nos afecta porque nos pone en una situación muy dificultosa la falta de insumos para poder cumplir con nuestra tarea, y no queremos poner en riesgo a los pacientes ni situaciones de abandono porque no se pueda llevar adelante algún tipo de cirugía. Así que fundamentalmente repetimos exactamente lo mismo que se ha manifestado hasta ahora. ¿Andrés quiere decir algo? Sí. Buen día, yo soy el presidente del Círculo Médico de Resistencia, el círculo que nuclea al mayor número de médicos de la provincia del Chaco, que pertenece a la Federación Médica. Y la verdad que me pone en una situación bastante compleja, porque nosotros no tenemos poder de decisión, porque no tenemos los contratos con las entidades, con las obras sociales. Lo que sí sé es que los que hoy están bajo el ámbito o bajo la circunscripción del círculo médico, de los socios, están en una situación muy crítica, porque venimos con un retraso de los aranceles y plantearle hoy que no tomen una medida de corte va a ser muy complicado. Eso yo lo expreso personalmente porque es lo que están diciendo cada uno de los socios. Así que yo creo que va a haber que rever el hecho de si se corta o no se corta, creo yo particularmente que eso van a tener que responder las bases y determinar las decisiones que ellos quieran tomar, sin interceder con las entidades madres, ¿no es cierto? Sí. A ver, el riesgo que se corre en estas situaciones es, nosotros tenemos en la Federación Médica 6 entidades primarias. La más numerosa es obviamente la de Resistencia, pero esto funciona dentro de un organismo que tiene un funcionamiento absolutamente aceitado en cuanto a las decisiones que se toman. Otra cosa es la decisión que puedan tomar individualmente algunos prestadores aislados o algunos grupos de prestadores. Por ejemplo, el caso de la Asociación de Traumatólogos que ha suspendido los servicios, etcétera, etcétera. Cuando acá se dijo que nosotros no queremos llegar al corte, no significa que no podamos llegar si la situación se tensa lo suficiente como para tener que interrumpir los servicios. Yo quiero que ustedes sepan que nosotros en el sector, sobre todo el sector institucional, está absolutamente quebrado. Todos los sanatorios de la provincia están con deudas, fundamentalmente con deudas fiscales y con deudas de proveedores de insumos que se van a veces tratando de ir pagando como se puede, distrayendo dinero de un lado para el otro, a veces no pagando los servicios públicos como agua, luz, etcétera, para después tratar de recomponer. O sea, estamos en una situación de colapso en serio. Esto tómenlo en serio. Nosotros no queremos afectar al afiliado, pero tenemos que decirle al afiliado que es exactamente lo mismo, que si en el salario que a ellos le pagan todos los meses, en vez de pagar el día 1, 5 o 2, o cuando le pagan a veces antes
del mes, de que empiece el mes, si a ellos le dicen que le van a pagar el 20% y que le van a pagar el 50% del salario, ¿qué harían? Es exactamente lo mismo, porque para nosotros, reitero, el concepto central es que el INSEP para nosotros es el salario de todo el sector salud, absolutamente de todo el sector salud. O sea que al no cobrar en tiempo y forma y cobrando encima con aranceles depreciados, estamos en una situación de colapso inminente. Esto puede significar llegar a un corte si esto no tiene solución. Aclaremos otra cosa: el próximo vencimiento del pago del INSEP es el día 10 de diciembre, justo el día que asume el nuevo gobierno del Chaco. ¿Lo va a pagar este gobierno o no lo va a pagar este gobierno y lo vamos a tener que reclamar al gobierno que sigue, ya con atraso nuevamente? O sea que venimos de una situación muy precaria de años, no de meses, de años que venimos sosteniendo un sistema con todas las críticas que nos hacen, y esto que dijo el doctor Romero de los afiliados tienen que comprender que el reclamo lo tienen que hacer allá en el INSEP y lo tienen que hacer al gobierno de la provincia para que tenga el financiamiento asegurado de un sector tan básico y tan prioritario como es la atención de la salud. Nosotros tenemos muy claro que, como decía Frangioli, nuestros empleados de los servicios sanatoriales, ¿no es cierto?, o los servicios de emergencia, trabajan los 365 días del año, ¿no es cierto?, las 24 horas del día. O sea que son 3 turnos de empleados que nosotros tenemos que cubrir con los magros ingresos que nos provee la obra social provincial. ¿Por qué hacemos eco en la obra social provincial? Porque, vuelvo a reiterar, significa entre el 70 y el 80% del ingreso de las instituciones y de los médicos y de todo el sector salud. El otro 20-30% es el conjunto de 200 obras sociales que cubren ese otro 20-30%. Por lo tanto, esto es esencial que se sepa. Nosotros no podemos... Los aranceles de INSEP, según nuestro registro, son los más bajos que nosotros tenemos de los 200 contratos que tenemos con obras sociales. Son los más bajos. Están creo que en el 4º puesto, empezando de abajo para arriba. Entonces, necesitamos recomposición arancelaria, necesitamos pago en tiempo y forma, y necesitamos algo más todavía, que es el pago inmediato, así como se pagan los salarios. Esto llevamos 40 años tratando de que ese pago se haga al mes, terminado el mes, pagando recién los débitos que se hagan en el pago siguiente. Esto es lo que digo, 40 años, porque pasó ese tiempo desde que reclamábamos este sistema de pago. Termina el mes, presentamos la factura y pagame. Los débitos que después se hacen, hay débitos técnicos y hay débitos médicos que siempre son un 5, un 6, un 7% de la factura, hacelo al mes siguiente. Entonces nosotros no tenemos el deterioro de cobrar a 60 días con una inflación del 10-12% mensual. Significa que cuando cobramos, más todos los descuentos que tiene el ingreso bruto, ganancia, etcétera, 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 ¿no es cierto?, lo que se cobra va con un 20% de depreciación por la inflación, más todo lo que hay que pagar de impuestos al fisco. Si no se entiende esto, que lo venimos predicando en el desierto desde hace años, bueno, no se va a entender realmente la situación en la que estamos. Bata, le consulto. ¿Tiene algún mensaje particular para el gobierno? No, para el gobierno que cumpla lo que tiene que cumplir, que cumpla con la ley, porque acaban de entrar en incumplimiento del contrato. Ellos, al no pagar el día 10, entran en incumplimiento del contrato y nos facultan a nosotros a iniciar acciones legales por incumplimiento del contrato y a pedir el resarcimiento por la mora en el pago, el resarcimiento económico. Perdón. Nosotros lo hacemos todos los meses a esto cuando se atrasan. Tenemos en el contencioso, en el foro contencioso administrativo, reclamos judiciales por este tipo de cosas para resarcirnos la mora y esto está para sentencia hace más de un año y no sentencian. Esta es la otra cosa que nos pasa, que nuestros reclamos judiciales no tienen eco rápido en la justicia.
con lo cual nos ponen en una situación de indefensión y de... A ver, en este caso voy a hablar solo por la Federación Médica del Chaco. Nosotros no estamos en condiciones de seguir sosteniendo 240 empleados como tenemos con el sanatorio, la emergencia, el prepago y esta administración central. Con lo cual, lo más probable es que si esto colapsa, nosotros tengamos que cerrar todas las unidades que no son la administración central y dejar 200 personas en la calle. Así es sencillo. Entonces, esto lo estamos estudiando ya desde hace un tiempo con nuestros abogados y estamos planteando esto. El sector está en una altísima emergencia, en una gravísima emergencia, que va a llevar mucho tiempo reparar, y esto se repara con el financiamiento. No es tan difícil de calcular lo que cuesta una prestación, ya sea médica o médico sanatorial, y lo que cuesta y lo que se tiene que pagar para cubrir ese costo. Hoy, hace mucho tiempo, estamos trabajando por debajo de los costos reales y estamos sobreviviendo en base a casi magia que estamos haciendo en nuestras instituciones y en nuestras cosas. Esto es lo que queremos transmitir. Otra cosita más, aclarar un poquito. Nosotros, como dijo el doctor Frattoni, estamos en asamblea permanente. No quiere decir que no evaluemos en el futuro la posibilidad de corte. Hoy no, hoy estamos esperando una respuesta a corto plazo del gobierno, del directorio del INSEP, del Ministerio de Economía o del gobierno de la provincia del Chaco. Y también estamos evaluando también hacer las denuncias correspondientes tanto al Tribunal de Cuentas como a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Así que le pedimos que si pueden actuar de oficio, estaría muy bueno para todos, sobre todo para el afiliado, porque lo que tiene que entender el afiliado de INSEP, que esa plata que no nos pagaron a nosotros es plata que se la debitaron a ellos. Se la debitaron no solo por el aporte o obra social que hacen todos los meses, sino por las prestaciones que para el afiliado del INSEP tampoco son gratis. O sea, les pido por favor, le hablo al afiliado del INSEP que interceda ante el directorio, porque esa plata, ese dinero que no están pagando a los prestadores es dinero que se lo debitaron a ellos. Y a la mesa. Sí. Bueno, Marta fue claro, la situación de colapso ya es real, del corte o no dependerá más o menos de cada asociación. Acá el profesional decía algo que está instalado y que seguramente se va a profundizar, que es el cobro del plus, porque van a dejar de, o el cobro directamente de la consulta, van a dejar de... Hablaba de aranceles desactualizados, marcaba la situación de la inflación. ¿Cuán desactualizados están los aranceles en función de esto? Yo siempre entendí, corríjame Marta, por la cuestión a veces que se demoran en las auditorías. Yo entiendo que presentan las facturas, hay 30 días y después cobran. No sé si es así, usted me va a corregir. Yo te explico cómo y lo último que le consulto es ya en el corto plazo esta cuestión de pagos diferidos que trascendió a través de cheques, porque me dicen que el gobierno actual prácticamente no tiene cortado el teléfono, no atiende, y el entrante tampoco. Entonces es como que da la sensación de que la bomba está y hay que esperar que explote, ¿no? Sí, una sola aclaración sobre el tema arancelario. Una consulta del INSEP, no sé cuánto estaba ahí, pero 5.400 pesos. La del tercer tramo. O sea, la más cara. Nosotros tenemos lo que se llama una consulta más carrera médica. Los médicos con menos de 10 años cobran la básica. ¿Cuánto está la básica? 3.000 pesos. Después los de 10 a 20 años y los de más de 20. El de más de 20 años de profesión hoy cobra 5.400 pesos nominales. Eso, claro, si él prestó, vamos a poner las fechas actuales, el 1 de noviembre, la factura de esa prestación se presenta recién el 10 de diciembre, para ser pagada teóricamente el 10 de enero. Con lo cual, esa prestación que hizo de los 5.000 pesos del día 1 de noviembre la va a cobrar 60 días más tarde. Con suerte.
con suerte, si pagan en términos, en ese lapso tiene una depreciación mínima del 20% por inflación, tiene ganancias, tiene ingresos brutos, tiene una serie de gastos que tiene que acumular que se descuentan directo de su facturación, el seguro de vida, el seguro de mala praxis, etcétera, etcétera. Todo eso hace que cuando cobre efectivamente esos 5.400 pesos se transformaron en 2.500 con suerte. ¿Ustedes creen que el acto más importante de la atención médica, que es la consulta, que como decía Gregorio Marañón, famoso médico español, decía, ¿cuál es, doctor?, le preguntaron, el aparato, el instrumento más importante para la atención médica, y Marañón contestó, la silla donde se sienta el paciente y donde se sienta el médico para comenzar con el acto esencial de la prestación médica, que es el interrogatorio y el examen físico. Entonces, eso que es en la boca de acceso de cualquier ser humano a la cadena de atención médica, se paga con ese arancel. Ni hablemos de los aranceles del día cama, de los aranceles de todo el mundo que no cubren hoy los costos. Quiero que entiendan el mecanismo de pago. Es como si vuelvo a reiterar, es como si a los empleados públicos de la provincia le pagaran atrasado y 2 meses más tarde. Clarísimo. Una cosita de la pregunta que hiciste, o de la afirmación en realidad. Acá en ningún momento se habló del plus, de cobrar plus. No, claro. Simplemente, no, para aclarar nomás, porque por ahí da confusión a la opinión pública. Y ya que tocaste el tema, durante mucho tiempo se trató de demonizar al médico por el cobro de un copago o un adicional o lo que cobra, pero nunca se terminó. Eso también le pedimos a las autoridades que vienen, nunca pudimos realmente hablar del gran problema que es el valor del acto médico, ya sea de la consulta, ya sea de esto, que es la verdadera discusión que tendríamos que tener. Está claro esto porque no hablamos de plus, simplemente hablamos de que hay gente, las bases, por así decirlo, tienen una gran actitud por realizar un corte. O sea, quizás nosotros trataremos de controlar esto hasta la semana que viene. Oficialmente las entidades no hablamos del corte, pero también es difícil controlar a alguien que hace su trabajo y no le pagan. Pero seguramente van a haber desviaciones, seguramente no van a atender a algunos pacientes, algunos médicos, o algunas veces van a cobrar un poco de más. La última, al menos de mi parte. Para una aclaración, porque va en consonancia con lo que dice el doctor Romero. No solo están retrasados los aranceles, sino que se ha roto un pacto que establece una ley, que es la ley antiplus, en el cual las partes tienen que cumplir. Nosotros la cumplimos a rajatabla. Los que no cumplen son las entidades, son las obras sociales. Entonces, en esa situación hay un problema muy grave en esto, que hay una casa de brujas. O sea, los colegas constantemente están siendo sancionados, y algunos han sido sancionados sin ningún tipo de motivo, de los cuales puedo argumentar y puedo traer a la mesa. Entonces yo creo que eso también hay que tomar en cuenta en este momento. Hay que rever el tema de la ley antiplus, porque no se puede seguir en esta situación. Nos están cercenando la libertad de trabajo, no nos pagan y encima nos sancionan. La última, para Armando, que marcabas esta cuestión de que como paso previo, esperemos que no se llegue al corte, se le va a pedir al afiliado que vaya a pedir el medicamento. En las exposiciones de todos también decían que prácticamente no hay diálogo con el INSEP. Esta cuestión ya está hablada. Diálogo tenemos, ¿no? Claro, ¿cómo está sería? Hablada, obviamente es una medida que van a intentar, no les va a gustar, algo que salga de la normalidad, pero nosotros estamos queriendo, en principio, preservar el servicio. Tenemos el interés que hoy, si hay un abdomen agudo, si hay un traumatismo grave, que va a algún sanatorio, ingrese, se le dé el servicio y después se le dé para que busque el medicamento, que sería lo más lógico, como hace muchos años ocurría,
que salía el paciente a conseguir el medicamento. La provisión del medicamento forma parte de la atención general, es como la cirugía, como si uno le pidiera, andá, tráeme un bisturí o andá, tráeme un aparato de rayo. Claro, pero el problema es que el pago del medicamento hoy se cortó la cadena le vuelvo a repetir, cortó la cadena de financiamiento. Entonces el sanatorio tiene que hacer un stock comprando hoy con dinero que se lo va a cobrar al INSEP dentro de 60, 90 días y a lo mejor en 2 veces. Esta situación nos choqueó esto. Nosotros estábamos con los problemas que ustedes escucharon, estábamos viviendo. Acá lo nuevo es que nos pagaron la mitad y la otra mitad probablemente la semana que viene. Esto es lo nuevo. ¿Por qué entramos en conmoción? Lo que cuentan los doctores, lo que están viviendo de la atención médica, el valor de la consulta, es muy viejo, pero lo estábamos llevando porque el gobierno de alguna manera nos iba cumpliendo con la rigurosidad que nosotros hablamos hace un mes con el gobernador y le pedimos el cumplimiento de los tiempos, porque era vital para poder sostener la atención. Alguien que hace una inversión y dice, mira, yo entre el 14 o 13 te estoy pagando los medicamentos, aguantame o dame y cambiame el precio, pero dámelo. Es distinto decir, no sé cuándo te lo voy a pagar. Esto es lo que pasó hoy, lo nuevo en nuestra estructura y por lo cual los convocamos a ustedes. Con el nuevo gobierno vamos a tener que hablar todos seguramente, porque esto no se arregla solamente pagando en tiempo poco. Tenemos que llegar con el nivel de equilibrio para que esto funcione y para que la prestación médica siga teniendo calidad y seguridad. Esto es lo grave que no podemos bajar nunca. Hay una vara que no podemos bajarla, que es la seguridad de la atención médica, que es la calidad y de los procedimientos y de los mecanismos que uno emplea para dar los servicios. No podemos operar y coser con hilos y sal porque es más barato. No podemos ir a cortar yuyo y poner en el suelo yuyo porque es más barato. Tenemos que tener un principio ético y de moral médica, de ética médica que tenemos que cumplir o cerrar. ¿Podemos hacer notas individuales, por favor? Una sola cosita para diferenciar alguna cosa. Hoy nosotros planteamos esta situación y nosotros seguimos dando servicio. Eso es lo que hoy nos diferencia del hospital público. El hospital público suspendió internaciones de obras sociales cuando tiene la obligación la salud pública, porque la salud pública de todos, ya sea privado o sin que tengan cobertura social. Hoy el hospital público suspendió cirugías programadas, nosotros no, y eso es lo que nos diferenciamos y por eso le planteamos esto a la población general. Hoy el privado sigue dando servicios, sigue operando, sigue atendiendo urgencias por un tiempo. Veremos, como dijo el doctor Francione, estamos en la asamblea permanente. Esperamos llegar a las autoridades y tener una respuesta rápida de las autoridades. ¿Podemos hacer notas individuales? ¿Puede ser? Por favor. Gracias. Bueno, ahí teníamos la palabra de los referentes de las entidades médicas de la provincia del Chaco, que explicaron la situación que está ocurriendo con el INSEP, sobre todo cuando esta semana se dio a conocer justamente que las entidades médicas le pidieron al gobierno que ponga la postergación de pagos y manifestaron en un comunicado la delicada situación que están atravesando. Recuerden que en minutos vamos a tener más información y la nota completa en diariochaco.com y también en las redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. Que tengan muy buenos días.